civilian populated areas under the threat of attack. End of quote. Afterwards, NATO violated this same violation in order to supply weapons, provide financing to one of the parties to the conflict, and deploy operatives and diplomatic personnel on the ground. Now everybody has a better... Como armas en combate por los emporios financieros mediáticos que lucran con la guerra y la reconstrucción como instrumentos anticrisis. Tan temprano como el 21 de febrero, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz había advertido que la OTAN preparaba de manera inevitable una guerra contra Libia. Desde entonces fue infatigable la defensa por Cuba, no de un gobierno, sino de un principio. Es inaceptable el asesinato de miles de personas inocentes con el dudoso objetivo de proteger a otros civiles. La historia demuestra también con elocuencia que la paz no puede imponerse ni por la guerra ni por la fuerza. Solo corresponde al pueblo libio determinar sus destinos sin intervención extranjera, en ejercicio del derecho a la autodeterminación, a la independencia, a la soberanía sobre sus recursos naturales y a la integridad de su territorio. La intervención militar en Libia y la creciente amenaza a Siria han sido las respuestas oportunistas y defensivas de Estados Unidos y de Europa al colapso de su sistema de dominación y saqueo en África Norte y Medio Oriente, al surgimiento de movimientos genuinamente populares en Túnez, Egipto y otros países para asegurarse grandes reservas de petróleo, agua y confiscar activos financieros en tiempos de crisis económica y social global. Corresponde a esta Asamblea General ejercer todas sus facultades para impedir que se desate una agresión militar contra Siria. La opinión pública debe recibir información objetiva y expresarse contra la guerra. Señora Presidenta, el presidente Barack Obama, en sus amenazadores, engañosos y retóricos discursos del 20 y 21 de septiembre pasados, proclamó lo ocurrido en Libia como un nuevo modelo. Dijo que, y cito, esta es la manera en que la comunidad internacional debe trabajar en el siglo XXI. Más naciones están asumiendo la responsabilidad y los costos del enfrentamiento a los desafíos globales. De hecho, siguió diciendo, este es el verdadero propósito de las Naciones Unidas. Por tanto, a cada una de las naciones representadas aquí hoy puede sentirse orgullosa de las vidas inocentes que nosotros salvamos y de haber ayudado a los libios a recuperar su país. Lo que se hizo fue lo correcto. Fin de la cita. Por su parte, un alto funcionario de la Casa Blanca escribe en la revista Foreign Affairs que la nueva estrategia de Estados Unidos es más eficaz y menos costosa. La del gobierno de Bush considera la ocupación. La de Obama es una liberación nacional. La estrategia de la intervención militar en Libia podría aplicarse también en otros casos. Fin de la cita. Con todo cinismo, se alude a una agresión militar sin bajas ni tropas terrestres, cuyos costos recaen fundamentalmente en Europa, a la desestabilización de un país mediante la subversión, las operaciones encubiertas y las sanciones económicas, se les llama en esta doctrina desarrollo de un movimiento nacional.
Este nuevo modelo de operaciones de cambio de régimen demuestra que las actuales doctrinas militares de los Estados Unidos y de la OTAN son aún más agresivas que las precedentes y que la llamada periferia euroatlántica abarca al resto del planeta. Nadie podría tener dudas de que América Latina y el Caribe están incluidos en esta concepción. El redespliegue de la Cuarta Flota, el desarrollo de bases, fuerzas y medios militares norteamericanos para intervenir en cualquier punto de la región, el golpe de Estado contra Venezuela del 2002 y luego el golpe petrolero, la sedición en Santa Cruz, en Bolivia, el golpe militar en Honduras y el intento de golpe en Ecuador encajan perfectamente en la nueva estrategia. ¿Pueden hoy dar garantías los Estados Unidos y la OTAN de que el uso de la fuerza y este concepto de cambio de régimen no es aplicable en el caso de los países de la América Latina y el Caribe que no se sometan a sus intereses? ¿Puede decir algo al respecto la Unión Europea? ¿Qué harían las Naciones Unidas en esa eventual situación? Señora Presidenta, la debilidad de la economía global, en particular la de Estados Unidos y Europa, sigue mostrando que la crisis económica iniciada en el 2008 no ha sido superada. En los países desarrollados, el peso terrible de sus consecuencias se descarga sobre los trabajadores, los desempleados, los inmigrantes y los pobres, a quienes se reprime brutalmente cuando defienden pacíficamente sus derechos. Los países del sur, siempre expoliados, padecemos las distorsiones de un orden económico mundial que excluye nuestros intereses legítimos. Sufrimos el impacto terrible del proteccionismo y del sostenido incremento de los precios de los alimentos y los hidrocarburos. Las poblaciones de muchos países en desarrollo son víctimas del agotamiento del modelo económico neoliberal y de sus secuelas de saqueo y exclusión. Las consecuencias políticas y sociales se sienten en todos los continentes. Señora Presidenta, en las circunstancias de una crisis económica global y del agotamiento de los recursos naturales del planeta, ¿cuál será la respuesta de las fuerzas extremistas de derecha que están ya o lleguen al poder como resultado del castigo y la desesperanza de los electores? Frente al creciente y universal peligro de la guerra, de un nuevo reparto del mundo y del cambio climático, podremos actuar unidos los países del sur como condición indispensable para salvarnos. Ante tantos y serios peligros, América Latina y el Caribe, la de Bolívar y Martí, se integra resuelta a hacer lo que ellos dejaron sin terminar. No se podrá dividirnos ni enfrentarnos. El ALBA es un pequeño pero moralmente poderoso haz de pueblos y la nueva comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es un hecho. Toda la fuerza de los Andes se expresará pronto en una cumbre que será un parto histórico en Caracas, el epicentro de la independencia americana, donde un pueblo bolivariano ha conquistado el poder y un líder continental, el presidente Hugo Chávez Frías, se agiganta. Más que nunca, hay que defender a las Naciones Unidas, pero el mayor desafío es convertirlas en una organización que sirva a los intereses legítimos de todos los estados en vez de a las arbitrariedades y abusos de unos pocos países ricos y poderosos.
hay que hacer prevalecer el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta ante la fuerza bruta que intenta barrerlos. Es necesario restablecer el papel rector de esta Asamblea y refundar el Consejo de Seguridad. Señora Presidenta, la Asamblea General tiene la ineludible obligación moral, política y jurídica de garantizar el reconocimiento de un Estado palestino independiente en las fronteras anteriores a 1967 y con capital en Jerusalén Oriental como miembro pleno de las Naciones Unidas. Debe hacerlo con o sin el Consejo de Seguridad, con veto norteamericano o sin él, con o sin nuevas negociaciones de paz. Si se reconoce el derecho inalienable del pueblo palestino a la independencia, la soberanía y la autodeterminación, si se reconoce que hay que restablecer el ejercicio de los derechos humanos de los palestinos, si se acepta que el bloqueo a Gaza, la coerción económica y la segregación que simboliza el infame muro son crímenes, si el sometimiento de una nación a condiciones que amenazan su existencia tipifica como genocidio, si es que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas lícitas a su alcance para garantizar la protección de los civiles palestinos, entonces, señora Presidenta, la Asamblea General debe actuar ahora. Cuba, de la que es parte una pequeña comunidad hebrea, condena asimismo la injusticia histórica del antisemitismo, el crimen contra la humanidad que fue el Holocausto, y reconoce también el derecho del Estado de Israel a su existencia. Nuestro pueblo solo alberga sentimientos de fraternidad hacia el pueblo israelita, también víctima de este conflicto. Igual proclama que Estados Unidos tiene la obligación moral, política y jurídica de cesar el veto continuo a las resoluciones del Consejo de Seguridad destinadas a proteger a los civiles palestinos. La Unión Europea debiera oponerse a ese veto y abstenerse de apoyar al imperio en la presión brutal que ejerce sobre los miembros de esta Asamblea y del propio Consejo. Debiera Europa denunciar también, porque es cierto y justo, que esos crímenes no estarían ocurriendo sin el suministro militar, el sostén financiero y la impunidad que Estados Unidos garantiza al gobierno de Israel. Señora Presidenta, el 11 de septiembre del 2001, los cubanos compartimos el dolor del pueblo norteamericano ante aquellos atroces actos terroristas y le ofrecimos solidaridad, aliento y cooperación desinteresada. Como siempre, Cuba se expresó entonces con meridiana claridad contra el terrorismo y contra la guerra. 10 años después, el mundo es aún más inseguro, porque en vez de convertir el consenso internacional contra el terrorismo en un sistema de cooperación mundial para hacerle frente, los Estados Unidos han invadido y ocupado a Irak y Afganistán, provocado la muerte de cientos de miles de personas y el sufrimiento de decenas de millones. No pudo ocultarse el uso del engaño, la tortura, los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, la desaparición de personas, las detenciones arbitrarias, los vuelos y las cárceles secretas de la CIA en Europa y otras regiones. El gobierno de Estados Unidos ofende la memoria de las víctimas del 11 de septiembre cuando mantienen prolongado e inhumano encarcelamiento a los 5 luchadores antiterroristas cubanos, condenados injustamente a penas de máxima severidad, en procesos judiciales espurios
por buscar información sobre la actividad terrorista de grupos que han operado con absoluta impunidad desde territorio norteamericano contra Cuba y provocado la muerte o discapacidad de 5.577 de nuestros ciudadanos. Insto respetuosamente, una vez más, al presidente Obama a que use sus facultades para ponerlos en libertad como acto de justicia o gesto humanitario que sería apreciado profundamente por sus hijos, esposas, madres y padres ancianos y por todo nuestro pueblo. Señora Presidenta, el gobierno cubano reitera su disposición e interés en avanzar hacia la normalización de relaciones con los Estados Unidos. Reitero hoy la propuesta de iniciar un diálogo dirigido a la solución de los problemas bilaterales, incluidos los asuntos humanitarios, igual que la oferta de negociar acuerdos de cooperación contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de personas, los desastres naturales y la protección del medio ambiente, incluso frente a derrames de petróleo como el ocurrido en la plataforma de la British Petroleum en el Golfo de México. Sabemos, sin embargo, que la carrera electoral ya ha comenzado en este país mientras la economía se agrava. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba se intensifica y alcanza ya daños acumulados por 975.000 miles de millones de dólares al valor actual del oro. El intento de subvertir el orden constitucional elegido libremente por los cubanos se acentúa. Aumenta la presión de la ultraderecha y de la mafia de origen cubano para revertir las mínimas acciones adoptadas por el gobierno norteamericano que favorecen en alguna medida los vínculos de la emigración cubana con su nación y los intercambios entre ambos pueblos. En Cuba, el presidente Raúl Castro Ruz ha reiterado que continuaremos cambiando de manera soberana todo lo que deba ser cambiado para hacer más eficiente nuestra economía y mejor nuestro socialismo, para conquistar toda la justicia y preservar plena toda nuestra independencia. Como quería Martí, antes que cejar en el empeño de hacer libre y próspera la patria, se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Muchas gracias. El ministro cubano de Relaciones Exteriores condenó el papel de Estados Unidos frente a aquellas naciones que se oponen a sus intereses. Rodríguez Parrilla preguntó si será posible que los países del sur podrían unirse